Un saludo muy especial en este nuevo día. Este es el día que hizo el Señor y nosotros, dice la palabra, nos gozaremos en Él. Espero en este día ser una bendición para su vida. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Quiero darle gracias a Dios quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad tan preciosa que nos da para poder compartir su palabra. Bienvenidos a este espacio de la Iglesia, el Ministerio Casa de Gobierno. Les saludamos especialmente a cada uno de ustedes y hoy quiero impartir algo de lo que Dios ha dado a nuestro corazón, de nuestros libros, del material, a través de escuelas, discipulados, libros que Dios nos ha permitido escribir. Espero ser de mucha bendición para su vida. Quiero hablar de la bendición del Señor si me dieras bendición. Si me dieras bendición, 8 medios de la bendición del Señor. La palabra de Dios declara en el libro de Proverbios lo siguiente. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Permítame repetirlo nuevamente, pero en otra versión. Dice, la bendición del Señor trae riquezas. Proverbios 10:22. La bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristeza. Me encanta esta versión. La bendición del Señor. Aquí es específicamente un tipo de bendición y es la bendición del Señor. Dice, la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristeza. Proverbios 10:22. Esa es la base con la que quiero impartir los 8 medios de la bendición del Señor de nuestra escuela Si me dieras bendición. ¿Por qué es importante aclarar la bendición del Señor? Bueno, es importante aclararlo porque existen 4 tipos de bendición. Es decir, la Escritura, la palabra de Dios, nos revela a través de cada página, nos revela 4 tipos de bendición. Número 1, la bendición del Señor, que está en Génesis capítulo 1, verso 28, o aquí en el libro de Proverbios que acabé de leer. La bendición del Señor, la que da el Señor, la que viene directamente del Señor. Número 2, encontramos la bendición del pacto de Abraham. A partir de Génesis capítulo 12, Romanos, Gálatas, donde se habla de la bendición que por ser herederos a través de Jesús, podemos acceder a la bendición de Abraham. Esta bendición del pacto de Abraham primeramente fue para los judíos, el pueblo santo de Israel, primero fue para ellos. Ellos por herencia genética, por ser genéticamente hijos de Abraham, reciben el pacto de esa bendición. Gálatas y Efesios, Romanos, revela el apóstol Pablo que nosotros tenemos el mismo acceso a la misma bendición de Abraham por medio de Jesucristo. ¿Debido a qué? A la promesa que Dios le hizo a Abraham, que las simientes de Abraham serían benditas, hablando no de Isaac, sino hablando de la simiente en Cristo, todos nosotros. El apóstol Pablo enseña que si somos de Cristo, tenemos la misma herencia, la misma bendición del pacto de Abraham. Esta bendición de Abraham, número 1, la bendición del Señor. Número 2, la bendición del pacto de Abraham. Aunque si bien es cierto, los 4 tipos de bendición, la fuente para recibir la bendición es Dios, viene por Dios, se expresa en 4 maneras diferentes. Es decir, tú puedes acceder a cualquiera de estos 4 tipos de bendición. La bendición del Señor, número 1, la bendición del pacto de Abraham, número 2, que se expresa en 2 formas. Número 3, tenemos la bendición por la vía de la obediencia, el reino de la obediencia. La encontramos en Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 15. Acontecerá que si obedeces atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te alcanzarán. Y número 4, la bendición de un padre biológico, un padre espiritual, un padre apostólico, un padre profético, amén, un padre desde el campo del pastorado. Ellos podemos o pueden ejercer o ejecutar bendición desde la paternidad.
Entonces tú puedes acceder a cualquiera de estos campos de bendición. Lo que no puedes permanecer es pobre, porque no es la voluntad de Dios. La pobreza, la ruina, la deuda, la escasez, la necesidad, el duro trabajo sin resultados, no es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios fuera ser pobres, si Dios estuviera en contra del progreso, de la prosperidad, de la bendición, entonces Dios no diría que Él saca del polvo al pobre, ¿verdad? Jehová saca del polvo al pobre, saca del polvo al pobre, dando a entender que no lo quiere dejar ahí. Amén. La palabra también declara como una advertencia en Proverbios capítulo 6 que tenemos que cuidarnos, y nos da como ejemplo a la hormiga. Dice, cuídate para que la ruina y la pobreza no vengan como hombre armado. Y nos enseña a ser diligentes, porque Dios no quiere que nosotros empobrezcamos, tengamos ruina, escasez, miseria, porque la maldición de la ruina, la maldición de la pobreza es algo que no viene de Dios. La palabra declara que Satanás vino para matar, para robar y para destruir, ¿verdad? Entonces esos son pensamientos del diablo, no son pensamientos de Dios. Tercera de Juan enseña, amados míos, yo deseo que seas prosperado en todo, prosperidad, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces hay 8 medios para acceder a la bendición del Señor. Quiero hacer nuevamente una repetición. La bendición del Señor, la bendición del pacto de Abraham, la bendición por el reino de la obediencia, la bendición por la paternidad. Padre biológico, padre espiritual, ¿verdad? Autoridad biológica, autoridad espiritual pueden ejecutar bendición. ¿Basado en qué? Esta paternidad basada en Génesis capítulo 27 y Génesis capítulo 28, cuando el padre Isaac bendijo a el hijo Jacob. Ahora bien, vamos a hablar de las 4 formas de bendición. Tú puedes entrar a cualquiera de estas bendiciones, pero cada bendición tiene unas normas, tiene unas leyes. No se accede a la bendición tan fácilmente. Todo lo que no está bajo bendición va a estar bajo maldición. Todo lo que opera desde la maldición no puede ser bendecido. La palabra declara en Deuteronomio, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Hay bendición y hay maldición. Lo que está cubierto bajo la cobertura de la bendición no puede ser maldito, pero todo lo que está bajo la cobertura de la maldición no puede ser bendecido. Entonces vamos a hablar no de la bendición del pacto de Abraham, no de la bendición del padre biológico, no de la bendición de la obediencia, sino que vamos a hablar algunos aspectos de la bendición del Señor. ¿Cómo podemos nosotros acceder a la bendición del Señor? ¿A cuál bendición? A la que Proverbios nos promete. La bendición del Señor es la que trae riqueza y no añade tristeza con ella. Vamos a hablar de 8 medios para la bendición del Señor. Número 1. Las 8 formas bíblicas en que podemos acceder a la bendición del Señor. La primera es su presencia, a través de estar conectados con la presencia de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, número 1, la presencia de Dios. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, lo primero que hace Dios es que Dios no le da cosas a esa persona. Cuando Dios quiere bendecir a una persona con la bendición del Señor, lo primero que Dios hace es darse a conocer a esa persona. Cuando Dios llama a Moisés en el Éxodo capítulo 3, ¿correcto? Cuando llama a Moisés, lo primero que vemos ahí es que Dios no le entrega cosas a Moisés. No le entrega cosas materiales, no le entrega riqueza, no le entrega economía, no le entrega una casa, no le entrega en ese tiempo un camello, no le entrega, no. Lo primero que vemos en Éxodo capítulo 3 es que Dios se da a conocer de Moisés. Yo quiero, Moisés, que tú me conozcas. Yo soy el gran yo soy el libertador, yo soy el que los va a rescatar de este lugar, yo los voy a llevar a la tierra prometida, yo soy el padre de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus antepasados. Moisés, mucho gusto, me llamo yo soy. Y cuando Dios se da a conocer de Moisés, más adelante sobre el capítulo 11 o 12, hay una transferencia de riqueza. Moisés recibe la riqueza, Moisés recibe el traspaso financiero de la bendición del Señor. A partir de ahí Dios les empieza a dar cosas. Salen, reciben el maná, reciben el codorniz, reciben la tierra prometida, reciben las tablas de la ley, reciben la riqueza, los botines de los demás reyes que ellos vencían. Entonces ellos prosperaron, pero no prosperaron al principio.
La ley número 1 de los 8 medios de la bendición no comienza con cosas. Dios sí te quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir a todos. Pero la bendición del Señor no comienza con cosas. No trates de acercarte a Dios a pedirle cosas, aunque las necesites. Señor, necesito pagar. Señor, necesito comprar. No, 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 no. El deseo de la bendición de Dios, la primera manera en que se accede a la bendición del Señor es a través de la presencia de Dios. Dios dándose a conocer contigo. Dios quiere darse a conocer de ti, que tú lo conozcas, que tú lo ames, que tú sepas cómo piensa Él. Él quiere conocerte. Apocalipsis declara: estoy a la puerta y llamo. El que quiera abrir la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el pámpano, vosotros sois yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo haré que ustedes den fruto, pero quiero que me conozcan. Me estoy dando a entender. Entonces, si tú te das cuenta, lo primero que hace Dios es darse a conocer. ¿Cómo comienza la bendición del Señor en una persona? ¿Cómo podemos acceder a la presencia? Es importante que empieces a conocer la presencia de Dios, cómo piensa, cómo le gusta que lo honren, cuál es el tipo de adoración que le encanta, qué no le gusta, qué lo enoja, qué lo molesta, qué lo disgusta, qué hace que su ira se encienda, qué hace que su misericordia se encienda, qué provoca que su misericordia se extienda. La presencia de Dios está en la intimidad con Dios. Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 6, entra a tu habitación, cierra tras ti la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ojo, y tu Padre que está en secreto, miren por favor la ley, y tu Padre que está en secreto te recompensará públicamente. Esa es la expresión de la bendición, porque la bendición es visible. Entonces note que Mateo 6 nos enseña que no viene primero la evidencia, no viene primero el resultado, no viene primero la bendición, viene primero la comunión, la intimidad. Entra a tu cuarto, intimidad, cierra la puerta, intimidad, ora a tu Padre que está en los cielos, comunión. Hay dos cosas importantes que tienes que entender en este primer aspecto de la presencia. Número 1, intimidad. Número 2, relación. Intimidad y relación no es lo mismo. Yo puedo tener intimidad con mi esposa, pero no una relación sana. ¿Me doy a entender? Podemos tener una muy mala relación como pareja, pero tener intimidad. ¿Me doy a entender? Hay muchos matrimonios que no tienen una buena relación como pareja, pero tienen intimidad. Entonces, intimidad y relación son dos cosas diferentes. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tras ti la puerta, intimidad, tú y el Señor. Ora a tu Padre que está ahí en secreto, relación. Tenga una relación con Él, comunión. Y tu Padre que está en secreto, que ve, no dice que está, que ve en secreto, te recompensará en público. ¿Me doy a entender? Da a entender que cuando estamos en la presencia y empezamos a tener una intimidad profunda, una relación profunda con el Señor, la recompensa, es decir, la bendición, las cosas materiales, las cosas que necesitamos para ser bendecidos, se van a ver como una añadidura que el Señor nos da. Entonces, número 1, la presencia. Apóstol, ¿cómo acceder a la bendición del Señor? Existen 4 tipos de bendición. La bendición del Señor, la bendición del pacto de Abraham, la bendición del reino de la obediencia, la bendición de un padre biológico espiritual. Estamos hablando de la bendición del Señor. La bendición del Señor, para acceder a esa bendición, la que está en Proverbios 10, que dice: la bendición del Señor no añade tristeza y trae riqueza con ella. Esa bendición se accede, número 1, hay 8 medios. Número 1, la presencia. La presencia requiere 2 elementos: intimidad y relación. Amén. Número 2, el don. El don. La bendición del Señor se expresa a través del don o los dones. Ya déjame explicarte un segundo. Porque hay 2 tipos de dones. Amén. Hay 2 tipos de dones. Están los dones espirituales, que los encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Los dones espirituales, que son el don de hablar en lenguas, el don de la profecía, el don del discernimiento de espíritu, el don para hacer milagros, el don para la sanidad, el don para la predicación. Esos dones son los dones espirituales y esos dones no estoy hablando de esos dones. Existen 2 tipos de dones: los dones espirituales, que son los que acabé de mencionar,
y existen lo que se llaman los dones o habilidades o capacidades. Amén. Los dones o habilidades o capacidades. Dones, habilidades. Ese tipo de don es el propósito para el cual tú naciste. Tú fuiste, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a Cristo se desarrollan los dones espirituales. Pero cuando tú vienes de Dios, desde antes de la fundación del mundo, tú vienes con un propósito específico a la tierra. Y en ese propósito se descubre el don, es decir, lo que naciste para hacer. Ya voy para allá. Proverbios 18:16. Los dones, pero no espirituales. Descubrir mi don, no espiritual, sino mi don o habilidad, me abre el acceso a la bendición del Señor. Yo puedo ingresar a la bendición del Señor a través de desarrollar mi don. No mi don espiritual, porque hay dos tipos de dones, sino mi don o habilidad. Proverbios 18:16, para poderlo entender. Dice, el don del hombre, le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Vamos a repetirlo. El don del hombre, le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Otra vez. El don del hombre, no el don de Dios, el don del hombre, es decir, la habilidad que Dios le dio al hombre, el propósito que Dios le dio al hombre, le ensancha camino. La palabra ensanchar es la palabra bendición, y lo lleva delante de los grandes, es decir, lo pone con los hombres de prestigio, de grandeza, de renombre aquí en la tierra. Entonces, este tipo de don es la medida que Dios te entrega a través de tu capacidad, es decir, tu propósito, la razón de tu existencia. Cuando hablamos de este tipo de don habilidad, estamos hablando del propósito, y este propósito se tiene que descubrir en tres áreas. Quisiera saber que alguien está recibiendo esta preciosa bendición. Amén. Número uno, el don tuyo, tu don, es decir, tu propósito, no tus dones espirituales. Eso es muy diferente. Estoy hablando del don que Dios te dio, tu propósito, lo que naciste para hacer. Ese don, cuando tú lo descubres, cuando tú entiendes cuál es la razón de tu existencia y empiezas a desarrollar toda tu vida, tus fuerzas, tu trabajo, tu economía, tu enfoque en esa habilidad, entonces esa habilidad te va a abrir puertas. Esa habilidad te va a dar dinero. Esa habilidad te va a dar bendición. Esa habilidad te va a dar contactos. Pero ese don se tiene que entender en tres áreas. Número uno, todo lo que naciste para hacer. Número dos, todo lo que naciste para cumplir. Y número tres, todo lo que naciste para desarrollar aquí en la tierra. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a hablar de una persona importante dentro del reino del cristianismo. Vamos a hablar de Alex Campos. Mencionemos a este hombre de Dios. Mencionemos a Alex Campos con ese respeto a la persona como tal. Alex Campos, si tú lo miras, él nació para cantar, ¿verdad? O sea, el don de él era cantar. La habilidad que Dios le dio estaba en su voz. Él debía descubrir eso. Él tenía que descubrir eso en la vida. Durante muchos años él estuvo ministrando en una iglesia, ¿sí? En el grupo de alabanza, en el grupo de adoración, desarrollando los dones espirituales, y ahí estaba Alex Campos. Pero cuando él descubre su propósito, que era componer canciones, y no solo cantarlas en una iglesia, sino en la plataforma mundial, entonces Alex Campos comienza a desarrollar su don, porque descubrió su don. Se dio cuenta que él nació para ir un poco más allá de los altares. Nació para no estar solamente encerrado en una iglesia, sino para dejar un legado musical a través de la adoración para las miles de naciones, para las naciones y para los miles de personas que lo escuchan o en su momento lo llegamos a escuchar. Y ese don le da plata, ese don le da dinero. A través de ese don él ha prosperado, él ha podido adquirir su casa, él ha podido sostener a su familia, él ha podido tener una vida estable. Dios lo bendice. La bendición del Señor para Alex Campos viene en medio de ello. Ahora, Alex Campos, quiero dejar claro que yo solamente estoy mencionando la importancia de un hombre de Dios. Amén. Te caiga bien o te caiga mal, eso lo juzgará su corazón. Lo menciono porque considero que es una persona de Dios y una persona de prestigio, respetando obviamente su posición con él. Pero podemos usar una persona secular también.
Podemos poner el ejemplo de Shakira. Shakira, ¿verdad? Es una chica, es una mujer, vuelvo y digo, no le estoy haciendo publicidad a ella, nada que ver con escuchar esa música, pero obviamente es una persona que tiene reputación y quiere usarla como ejemplo, respetándolo obviamente la imagen y lo que es ella como persona. Entonces démonos cuenta que ella, cuando descubre lo que nació para hacer a través del canto, que viene a ser su don, eso le abrió puertas. Eso le abrió puertas en las naciones, la ha conectado con gente súper importante, ¿verdad? Cada evento que ella hace son miles de millones de dólares que factura, me doy a entender por qué. Porque ella descubrió su don. Alex Campos, Jesús Adrián Romero, grandes hombres de Dios, de la música, que han logrado descubrir para qué nacieron. Yo nací para esto y esto es lo que me está dando una vida estable. Me pagan a través de hacer esto. Grandes hombres como bestseller, hablemos de la pastora Yesenia Ten, ella es una mujer que tiene libros bestseller, el apóstol Miles Monroe bestseller, que son libros que rompen los estándares de venta, son libros que se posicionan en primer lugar, nacieron para escribir, nacieron para imprimir pensamiento de Dios en un libro y eso les entrega prosperidad, eso hace que su vida económica sea estable, descubren su don. Y así acceden a la bendición del Señor. ¿Se están dando cuenta? Número uno, a través de la presencia de Dios. Cuando conoces a Dios, tienes intimidad con Él y una relación con Él, Él públicamente te va a recompensar, te va a bendecir. La presencia de Dios nos trae bendición. Número dos, y no hablo de bendiciones espirituales, hablo de bendiciones físicas. Número dos, a través de descubrir el don. Cuando descubres para qué naciste y lo desarrollas, eso te va a traer los recursos necesarios. Número 3, los 8 medios de la bendición del Señor. Número 3, la responsabilidad del dar, el pacto del dar. Y ese es importante también. Proverbios capítulo 11, verso 25. Proverbios 11, 25 dice, el que es generoso para dar, el que es generoso para dar, dice, el que es generoso para dar, prospera. El que es generoso para dar, prospera. Ahora veamos Lucas 6:38. Den y se les dará. Se les ensanchará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. El dar es importante dentro del reino de Dios. Cuando tú eres fiel al dar tus diezmos, cuando tú eres fiel al dar tu ofrenda, cuando tú eres fiel al dar, andas sembrando, andas dando, no pones límite a lo que das, no le pones la razón a lo que das, das, siembras, das, honras al Señor con los bienes, dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias, con los bienes y con los primeros frutos de tu tierra. Cuando tú no tienes problema con el dar, no tienes limitante para dar, cuando tú eres una persona generosa cuando da, cuando tú eres una persona que no tiene temores para dar, que no tiene conflictos con el pacto del diezmar, del dar, Dios te abre posibilidades. Lo vemos en Malaquías capítulo 3, verso 10. Traigan den los diezmos al alfolí y vendrá sobreabundancia y reprenderá el devorador y no habrá más escasez. Se da cuenta, el dar es un vínculo para poder traer la bendición del Señor. Dice que si tú das generosamente, generosamente recibes. Dice que si tú das, recibirás. Dice que si tú das, se te dará una medida apretada, es decir, se te dará sobreabundancia. Número 4, la fidelidad en las cosas pequeñas. Los 8 medios para acceder a la bendición del Señor de Proverbios capítulo 10. La fidelidad en las cosas pequeñas. Este principio es importante para tener bendición del Señor. Lo encontramos en Mateo capítulo 25, verso 23. Dice, el Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a administrar lo mucho. Permítame repetirlo. Hiciste bien, siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de lo mucho. Te pondré a cargo de lo mucho porque supiste ser fiel en lo poco. Dios prueba la fidelidad en cosas pequeñas. Esta es una ley que no podemos violar. Si tú eres el tipo de persona que ora para que venga la bendición, que está necesitando una bendición, la bendición no te va a llegar así. Ni la bendición del Señor te viene así, ni la bendición del pacto de Abraham,
ni la bendición de la obediencia, ni la bendición de un padre biológico. Ninguna bendición que venga de parte de Dios te va a llegar a las manos porque sí, porque tú te congregues, porque tú ores o porque tú tengas fe. La fe no activa la bendición y esto está comprobado en la Biblia. Hay otras leyes, hay otros principios que la palabra de Dios nos permite ver para entender la bendición. En este caso, hablando de la bendición de el Señor, en este caso, entendiendo la bendición de el Señor, ténganlo presente, usted necesita el poder de las cosas pequeñas. Cuando Jesús está en el desierto, hay una demanda, dice la Biblia, 5,000 personas, sin contar niños y sin contar mujeres. Hay teólogos que hacen una aproximación de 15,000 personas. Ok, dice que llevaban 3 días sin comer. Viene Felipe y dice, Señor, aquí hay 2 pedazos de pan, pero ¿qué es esto para tantos? Él ignora lo pequeño, él le quita propósito a lo pequeño, él desprecia lo pequeño, él no le da interés, estoy hablando del Felipe el apóstol, él no le da interés a lo pequeño, le da igual lo pequeño, pero ¿para qué sirve esto tan poquito? ¿Comprendes? Luego viene Andrés y dice, Señor, si tuviéramos 200 denarios no alcanzaría. Entonces Andrés se limita, Señor, 5,000 personas, ni siquiera si tuviéramos 2 millones de pesos para comprar pan, no podríamos hacerlo. Y Felipe dice, y hay 2 pedazos de pan, ¿qué podemos hacer con esto? Esto no sirve para nada. Y cuando tú desprecias las cosas pequeñas, entonces tú no vas a ver la grandeza. Cuando tú desprecias las cosas pequeñas, no vas a ver la bendición del Señor. La Biblia dice en Mateo 25 que vino Jesús y le dio 5 talentos, talentos es dinero, a una persona. 5 talentos, dinero, a otra persona, 2 talentos a otra y 1 talento a otra. Al que le dio 1, dice que lo escondió y el Señor vino y se lo quitó. ¿Por qué? Porque él no valoró lo pequeño. Pero dice que al que le entregó 5, que 5 es pequeño, dice que lo multiplicó porque lo valoró y dice que le entregó 10 más. Le entregó 5 que reprodujo y le quitó 1 al que tenía y este terminó con 11. Porque Dios dice, si eres fiel en lo pequeño, yo te voy a poner a cargo de lo mucho. Tú quieres ser el gerente de la empresa donde trabajas, pero no quieres comenzar lavando los baños. Tú quieres predicar en un altar de una iglesia, quieres pastorear una iglesia, pero no eres capaz de hacer aseo en los baños. Tú quieres tener una empresa, pero no eres fiel y no eres capaz de ser fiel y responsable con el empleo que tienes, de cumplir un horario. Tú quieres comprar una gran casa, pero no eres fiel pagando el arriendo donde estás viviendo. Tú quieres tener muchas cosas, pero no eres fiel con las pequeñas cosas que tienes. Tú quieres comprar un buen carro, pero no eres fiel para pagar un transporte en Transmilenio y te tienes que colar. Entonces no te van a entregar lo grande si tú no eres fiel en lo pequeño. Número 5, la sabiduría. La sabiduría es un acceso a la bendición del Señor. En la historia de Salomón, en el libro de Primera de Reyes, a partir del capítulo 3, del verso 9 al verso 14, toda la historia nos revela que Salomón viene y hace un pacto con Dios a través de una ofrenda de 1,000 sacrificios. Note que Salomón vino y dio. Salomón cumple aquí en este paso, sabiduría, paso número 5. Salomón aquí tiene las 5 leyes aplicadas que he enseñado. Número 1, la presencia. Salomón es un hombre de presencia de Dios. Él va y se mete en el templo y tiene intimidad con Dios y relación con Dios. Número 2, si ves a Salomón expresa el don. Él sabe que él nació para ser comerciante, él sabe para negociar, él nació para liderar, él nació para ser rey, él descubrió su don y ese don fue el que le dio grandeza. Número 3, la responsabilidad de dar. Salomón lo cumplía, porque dice la palabra que Salomón trajo 1,000 sacrificios, una ofrenda de 1,000 sacrificios para el Señor. Imagínate esa ofrenda, la mega ofrenda. Número 4, fiel en lo pequeño, porque cuando Salomón no era nadie, cuando Salomón no era rey, cuando Salomón no era nadie, porque estaba David, Salomón siempre fue fiel al lado de David, siendo fiel en lo pequeño. Y aquí lo encontramos en el nivel de la sabiduría. Es por eso que muchas personas que tratan de orar como Salomón dicen, Señor, yo te pido como Salomón que me dé sabiduría. Y la gente ni siquiera recibe cosquillas. Y no reciben, dicen, pero yo oré como Salomón. Es que Salomón no solamente oró, Salomón cumplía las leyes para entrar a la bendición.
¿Estamos juntos? Él las cumplía. Las 6 que he enseñado, Él las cumplía. Entonces, cuando Él viene a hablar con el Señor, Él le dice: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Note que Él no pidió sabiduría para administrar dinero. Él no pidió sabiduría, Él no pidió riqueza, Él pidió sabiduría para guiar al pueblo. Ahora, la palabra sabiduría en el hebreo, no significa saber más. No significa saber más o saber más que otro. Salomón no está pidiendo saber más o saber más que otro. Salomón está pidiendo una capacidad. Escriba esa palabra. La palabra sabiduría en el hebreo se define como capacidad. Vuélvala a escribir, por favor. Capacidad. ¿Qué es lo que está pidiendo Salomón? Capacidad. Señor, necesito la capacidad mental, emocional y espiritual para saber liderar toda esta gente que te pertenece a ti y que tú pones a mi responsabilidad. Necesito la capacidad para liderar. Necesito capacidad para poder dirigir. Señor, yo tal vez solamente pueda guiar 50, pero tú me vas a entregar una multitud. Señor, dame la capacidad de que yo solo pueda liderar los miles que tú me vas a entregar de personas. Capacidad, sabiduría. Y dice la palabra que Dios le habló en un sueño y le dijo: te voy a dar riqueza. Y lo hizo el hombre más rico de toda la tierra. Él nunca pidió riqueza, él nunca pidió cosas, él pidió una capacidad. Y como él había descubierto su don, él era un dador potencial, él era fiel en lo poco, él era un hombre en la presencia del Señor, el Señor le entregó. Entonces la sabiduría te abre la puerta para la bendición del Señor. Voy rápido. Amén. Número 6. Relaciones divinas. Wow. Relaciones divinas. 8 accesos para la bendición del Señor. Las relaciones divinas. Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Usted necesita no relaciones, no cualquier tipo de persona. Usted tiene que aprender a editar. Usted tiene que aprender a elegir las personas con las que usted va a trabajar, las personas con las que usted va a caminar. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le harán frente, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Es decir, Dios te conecta. Cuando Dios te quiere bendecir, te conecta al lado de gente que tiene un propósito grande y que se une a tu propósito para avanzar. No todos en tu vida son gente asignada por Dios. Cuando Satanás quiere retroceder su proceso, cuando Satanás quiere atacar su proceso, Satanás le va a poner personas que lo van a llevar a retroceso, personas que lo van a llevar a desgracia, personas que lo van a llevar a limitar. Cuando Dios lo quiere bendecir a usted y lo quiere expandir, Dios pone gente a su lado que lo empuje, gente con recursos, con habilidades que lo ayude a salir adelante, ¿verdad? Entonces es importante entender esto que es necesario. Es importante entender esto que es necesario. Las relaciones divinas. Ahora, hay 4 tipos de personas que Dios quiere poner en nuestro camino, que son relaciones divinas, y son 4 tipos de personas por las que tenemos que orar. Se las voy a dictar. Número 1, los extranjeros y los reyes, de Isaías 60:10. Número 2, los extraños y los desconocidos, de Isaías 55:5. Número 3, los hijos de los que te humillaron, de Isaías 60:14. Y número 4, los guardianes del bosque, de Nehemías 2:8. Cada uno de estos equipos o de estos grupos son personas que tienen habilidades, recursos y todo lo que Dios equipó en esas personas para poderte ayudar. Entonces, número 6, necesitas relaciones divinas, y hay 4 tipos de relaciones. Ahora tú dices: apóstol, wow, me parece interesante lo que me está enseñando. Apóstol, me parece tremendo lo que usted está enseñando. Apóstol, yo quiero aprender más, este material está dispuesto a la venta. Si usted lo quiere adquirir, este material, si me dieras bendición, está disponible, argollado, tal cual como lo ve, a color, tal cual como lo ve. Se le entrega en la mano, completo, con toda la profundidad, si usted quiere entender un poco más acerca de la bendición. Número 7, el favor. Para acceder a la bendición de Dios necesitamos, número 7, el favor. Ya en 5 minutos me despido. Aguánteme 5 minutos. El favor de Dios y el favor de los hombres. Es importante entender que que hay 2 tipos de favor. Existen 2 tipos de favor. Está el favor de Dios y está el favor de los hombres. El favor de Dios y el favor de los hombres. Vamos a leer 2 escrituras para probar. Lucas 2:52.
Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, miren esto, en el favor de Dios y en el favor de la gente. ¿Te das cuenta? Hay dos tipos de favor. Necesitas el favor de Dios y necesitas el favor de la gente. Tú necesitas gente. Tú necesitas gente a tu lado. Dependes de Dios y dependes de personas. Ahora vamos a ver 1 Samuel 2:26. 1 Samuel 2:26. Dice, mientras tanto el niño, hablando de Samuel, mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el favor de todos los hombres. ¿Te das cuenta? Dos tipos de favor. Necesito el favor de Dios. ¿Qué es el favor? El favor es la gracia que Dios pone sobre tu cabeza para que tú tengas accesos a lugares, puertas, dimensiones que nunca entrarías en tus fuerzas. Es como decir algo que tú no tienes estudio, nada de estudio, y de repente una persona se fija en ti y dice, yo quiero que trabajes en mi empresa, pero yo no tengo estudio. No sé, pero tú tienes algo grande. Ven, trabaja en mi empresa, quiero que desarrolles este puesto, yo te voy a pagar muy bien y quiero que estudies. Yo quiero ayudarte con tu estudio y quiero que trabajes para mi empresa. Tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Yo no merezco eso, yo ni estudié para eso. No importa, yo te voy a ayudar. Yo voy a pagar tu universidad, yo te voy a dar un sueldo, yo quiero que trabajes conmigo, con mi empresa, yo voy a ayudar a tu familia. El favor de los hombres. Es una gracia, es la gracia de Dios que hace que los hombres te apoyen y es esa gracia que Dios pone para que tú entres a dimensiones grandes. Y número 8, la escritura, es decir, la palabra de Dios. 8 accesos para la bendición del Señor. Apóstol, ¿cómo puedo ser bendecida? Yo quiero ser bendecido. ¿Cómo logro la bendición del Señor? 8 accesos para la bendición del Señor. Número 8, la escritura. Necesitas, sí o sí, necesitas urgente conectarte con la palabra de Dios. No solamente leerla, necesitas enamorarte de la palabra de Dios. Necesitas conectarte con la palabra de Dios. La palabra de Dios se expresa en 3 áreas. Escríbalo, por favor. La palabra de Dios se expresa en 3 áreas. Escríbalo, por favor. Número 1, la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, estás en la palabra. Estás creciendo en la palabra. La Biblia, o sea, la lectura de la palabra, número 1. La lectura. Número 2, la audición de la palabra. Escríbame, por favor, eso. La audición, la lectura, es decir, cuando coges la Biblia y la lees por ti solo. Número 2, la audición. La audición, cuando escuchas la palabra, lo que estás escuchando en este momento, cuando te pones los audífonos y escuchas la... Está ocupado, mi amor. La palabra, escuchas la palabra, escuchas la palabra, escuchas la palabra, escuchas la palabra. ¿Me estás escuchando? Estás escuchando la palabra, no la estás leyendo, la estás escuchando. La audición de la palabra, la visión de la palabra y número 3, la palabra que ingresa a tu corazón. ¿Cuál es la palabra que ingresa a tu corazón? Esa palabra que tú tienes ya memorizada en tu corazón y la expresas a través del hablar. Es decir, la palabra hablada. Número 1, la palabra de la visión, la que lees. Número 2, la palabra de la audición, la que escuchas. Número 3, la palabra hablada, que es la que está en tu corazón y tú la declaras. Cuando tú vives en esto de la palabra, no casualmente, no los domingos, no por allá cada que usted se siente mal y lee la Biblia, no. Cuando tú, tu diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, si no lees la Biblia, la estás escuchando, si no la estás escuchando, la estás declarando. Cuando tú vives una cultura de la palabra, una vida ligada a la palabra, la bendición del Señor te va a venir. Vamos a buscar la escritura que respalda. Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, continuo, constante, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Mira el resultado. Porque entonces harás prosperar, bendición, prosperidad, abundancia, riqueza. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperidad, éxito. Cuando tú entiendes la palabra. Ahora bien, existen 6 formas o 6 maneras para crecer en la escritura. ¿Cómo crezco en la escritura, apóstol? 6 formas. Número 1, leyendo la escritura. Número 2, meditando en la escritura. Número 3, escudriñando la escritura.
Número 4, estudiando la Escritura. Número 5, declarando la Escritura. Número 6, oyendo la Escritura. Así creces en la palabra. Y cuando tienes una vida vinculada a la palabra, entonces el Señor no va a tardar en bendecirte. Conexión con la palabra de Dios, constante, continuamente, va a hacer que prosperes y que todo te salga bien.